Es compartirme ahora entonces él y tu pantalla, ¿sí? Y vamos a Ok, aquí continuar. quedamos. Ok, entonces lo que estaba diciendo nomás es que cuando nosotros tenemos la necesidad de saber de dónde viene la información de la tabla dinámica, simplemente tenemos que hacer un doble clic, él va a generar una hoja nueva, vamos a ver esa información, podemos, lo que no veo es, no sé si por ahí se te eliminó nomás a vos, por tu columna A vos tenés cliente, no tenés fecha. Independientemente a que se haya eliminado o no, la idea era después cambiar los formatos. El primero Eso, era formato de fecha. eso te iba a decir, profe. ¿Y qué pasó? ¿Se eliminó Em, o no? ¿O yo así cuando lo usas? ingresé ya no aparecía la fecha. No Ah, bueno. aparecía la fecha. O sea, Vamos a no hacer sé si yo no algo. No, seleccioné no. para mi tabla. Eso. Vamos a hacer algo. Borrar por un ratito de hoja 3. O sea, dale un clic derecho sobre hoja 3, el nombre de la hoja. Dale nomás a borrar, sin problema, no te preocupes. Eliminar. Eso. Vamos a eliminar nomás, decirle. Vamos a tu tabla dinámica 2, vamos a mirar ese detalle que me dijiste que a lo mejor no hiciste. Pero tenés que decirle eso, ya está. ¿Verdad que? Primero quiero ver si tenés todavía fecha acá en tu... acá tenés. Bueno, no hay problema. Ahora lo que vamos a ver en tu tabla dinámica. Andate allá arriba en analizar. En la pestaña analizar tiene que verse un botón llamado cambiar origen de datos. Entramos un ratito en cambiar origen de datos. Está ahí al lado de actualizar, ¿sí? Sí, Ese. Entra en eso un ratito y vamos a mirar algo. no lo Ahí, seleccioné. y eso no me pasó. Y seleccionar nomás ahora, no pasa nada. Seleccionar nomás desde la A. Eso, seleccionar nomás. Ok, dale a aceptar. Entonces ahí se No era tiene ahí. que ver en tu tabla dinámica. Ahora tendría que estar fe. No sé si cambió algo de tu tabla dinámica o no, en la hoja de al lado, en la hoja de la Ah, izquierda. Ay. Bueno, y ahora dale ese doble clic a 5350. Ahora sí ya tiene que tomar el dato de fecha. Eso, ahora sí ya sale. Entonces, le selecciona la columna A, le pone en formato de fecha corta, en inicio, fecha corta, y en monto le pones, ¿o nomás para que querés se que vean los sea así? números. No importa, no importa. Acá lo que yo quiero nomás que ustedes vean es que cuando yo abro algo que está en la tabla dinámica, esta va a ser la estructura que yo voy a ver en hoja nueva. Es una tabla o dato que está en formato de tabla. Cuando yo formatee todo, voy a poder leer la columna monto. Y si yo hago una sumatoria de la columna monto, hacemos un ratito la sumatoria de la columna monto, por favor. Ahí, por ejemplo, ahí autosuma. Ahí voy a ver, hay que poner en formato de número, que seguramente salió en formato de fecha larga, por eso te sale así, en numeral. Y una vez que le ponen ese formato, se tiene que ver el total. Y el total se demuestra que es los 50, o sea, que son los 50.350.000. Entonces acá lo que me está diciendo nomás, ese doble clic, es de dónde yo saco ese importe y me trae la base de datos en bruto. Ojo que yo en mi tabla dinámica solamente tenía, a ver, tipo de cliente y localidad. No tenía fecha, no tenía cliente, no tenía vendedor. Monto sí tenía y no tenía tipo de factura, pero él igual me muestra todos los campos de la base de datos que se seleccionó originalmente para construir la tabla dinámica. Esta es una, ¿cómo se llama? Es una particularidad que tiene Excel cuando yo hago doble clic en la tabla dinámica. Pero ojo, aquí hay que aclarar algo también. La tabla dinámica puede mostrar otras operaciones. Lo tradicional es ver suma y en este caso vimos un porcentaje. Ojo que el porcentaje me va a mostrar la misma información. Vamos a poner un ratito a la tabla dinámica. En la tabla dinámica puedo ver que ese importe de 50.350.000 tiene como porcentaje del total general. ¿Cuál es el porcentaje del total general de 50.350.000? Creo que era 33%, algo por el estilo. Vamos nomás a la tabla dinámica. Eso, 33,90 y algo. Si le doy doble clic a ese 33,97, él me genera una hoja nueva otra vez
De vuelta lo mismo, o sea, yo tengo que volver a ponerle formato de fecha corta a la columna A, formato de número a la columna F, para poder ver todo bien. Y lo que voy a ver es que son los mismos datos, ¿sí? Entonces, la información que viene en bruto es la información que se usó para llegar a ese valor, pero no voy a verlo expresado en porcentaje. Es decir, yo tengo que hacer otra vez los cálculos para ver si eso corresponde. Entonces, vamos a hacer un poco de ese cálculo a propósito. Quiero que totalice otra vez esta columna, ¿sí? Que le des la sumatoria, te va a volver a salir en formato de fecha larga, ponerlo otra vez en formato de número, va a tener que decir 5350, eso. Abajo quiero que escribas, en este caso no te va a salir en porcentaje porque no está visible, o sea, no está preparado para mostrarte el resultado en porcentaje. Entonces vamos a tener que hacer nuestro Profe, cálculo auxiliar. Sí, sí. te interrumpo, a mí me sale todo entrecortado, por eso no te estoy siguiendo. No sé si mi... Aquí, Ah, ¿qué es lo que dice? Espera que, espera profe, porque voy a ver quiero si es mi entrar ventilador. aquí. No sé un poco si es mi señal o puede ser mi ventilador. Espera un ratito. Mi conexión es, profe, porque el proxy lo está... Ah, O sea, bueno, yo bueno, estoy bueno. conectada a la VPN. Entiendo, entiendo, A entiendo. ver. Bueno, y ve nomás, ¿cómo te parece mejor? Seguimos nomás, profe, porque Bueno, sigo yo, no sigo sé yo. por qué aparece así. Si por ahí no me entendés, pedime nomás que te explique y voy a volver a Sí, repetir sin problema. Bueno, entonces lo que estaba diciendo nomás es que cuando nosotros dale. hacemos doble clic sobre un porcentaje, por ejemplo, no es que la información que se va a detallar me va a mostrar ya en porcentaje, me muestra el bruto, es decir, lo que se usó de los datos para lograr ese porcentaje. Y yo otra vez voy a tener que calcular. Por lo tanto, abajo de esos 5350, quiero que escriba el total de la tabla dinámica, era 148.200. Escribe un poco ese importe un ratito. 148.200.000. Eso. Va a salir nomás otra vez en formato de fecha larga, ponerlo otra vez en formato de número. Bien. Y ahora hacer la relación que hay entre ese 50.350 con el 148.200 en porcentaje. O sea, otra fórmula, digamos, ¿verdad? Entonces va a ser 50.350 dividido 148.200 en una formulita que puede hacer en cualquier celda en realidad. Entonces va a ser S dividido 148.200 y dale enter. Al darle enter, a ese sí vele en porcentaje, con, no sé, creo que te mostró hasta dos decimales, parece. Entonces mostrarle el mago hasta dos decimales también. No, porcentaje, pero con dos decimales, ¿sí? S, pero aumenta decimales, dos decimales. S. Ahí está. 33.97. Andate por un ratito en tu tabla dinámica. Vamos a mirar si era S sobre el que vos hiciste doble clic. Tiene que quedar en 33.97, así como quedó ese resultado de la formulita que hicimos recién. Efectivamente es ese. Entonces, a eso nomás lo que voy. Puede que yo esté observando una tabla dinámica que tenga un dato y ese dato puede no ser directamente la suma. En este caso vimos que un porcentaje puede darse el caso donde yo esté viendo un promedio, por ejemplo, y yo le doy doble clic, él me muestra la información en bruto, no me muestra el promedio, yo tengo que calcularle el promedio para ver si llega a ser el mismo dato, pero normalmente van a ser solo los elementos que él tomó para darme esa información en bruto. Entonces, ahí puedo ver que no me mostró nada de Ciudad del Este, nada de San Lorenzo, nada de Asunción, nada de Luque, solamente me mostró de toda la base de datos lo que tenía en cuenta con Encarnación y Coñembú, que son los valores que dan ese importe de 50.350.000. Eso es lo que yo tengo que entender cuando le doy doble clic. Bueno, lo que yo quería decirles también es lo siguiente. Normalmente las empresas de TI, perdón, las empresas le dicen a su departamento de TI que protejan su información. Entonces, cuando yo sea el usuario que fuese en mi empresa y me dan un nivel de apertura de los datos informáticos, normalmente ellos otra vez bloquean ciertas cosas. ¿Y qué tipo de cosas son las que bloquean? Que, por ejemplo, no me muestran el origen de mi información. O sea, no me muestran esto que yo veo acá como base de datos, no tengo acceso a esa información. Entonces, si yo quiero acceder a esa información a través del doble clic de mi tabla dinámica,
yo tendría que poder ver cuál es el bruto de mi información si le hago al total general, por ejemplo. Dicho de otro modo, selecciona un poco un ratito la columna F de esta hoja ELI, desde ese 1.450.000 que se ve ahí en F12. Desde ahí quiero que seleccione hasta el final. Un ratito nomás te voy a mostrar algo. En la columna F, en la celda F12, hay 1.450.000. F12. No, ahí. Desde ahí, control shift flechita abajo un ratito. Quiero que veas nomás que todo eso que se está seleccionando te da 148.200, ¿sí? ¿Y son cuántos elementos? Son 57 elementos. ¿Estamos? Si yo me voy un ratito a la hoja de al lado, a esa hoja 5, un ratito nomás, la hoja de la izquierda, ¿sí? Voy a ver que los valores que yo traje, y ahora quiero que seleccione todos los valores hasta antes del 5350, ¿sí? Desde el primero hasta el... Bueno, quiero que notes que eso te suma 50.350.000, pero no son 57 registros, son 14 registros nomás. Entonces quiere decir que a propósito de ese doble clic no te trajo todos los otros elementos que hacen que sume 148.200. Pero, ¿qué ocurriría si a mí no me está mostrando el origen de mi base de datos? Solo me muestran la vista de la tabla dinámica, pero en la tabla dinámica yo tengo un total general. ¿Qué pasa si yo me voy y le doy doble clic al total general? De hecho, quiero que te vaya un ratito a tu hoja 2, ahí en Tabdin 2, y le des doble clic a tu total general o a tu 100%, da lo mismo, ¿sí? Porque al hacer clic o en uno o en otro, él te va a generar una hoja en donde ahora sí tendría que verse toda la base de datos desde donde se originó esta tabla dinámica. Entonces, si yo selecciono los valores, voy a poder ver que ahora esto me va a mostrar que suma 148.200 y que tengo los 57 registros, que es el total de mi tabla dinámica. Ahí está, 57 son los registros que tengo, suman 148.200 porque yo le di doble clic al total general, que pudo haber sido el 100% o pudo haber sido esto para que me genere la misma información. Indirectamente lo que estoy haciendo es traer el origen de los datos en bruto que hacen que esa tabla dinámica aparezca, ¿sí? Pero ojo, que esto sería exponer datos que yo no estoy habilitando, yo empresa, a mi funcionario o a mi colaborador para que acceda a datos que yo no quiero que vea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se produce algo que quiero nomás que ustedes conozcan, que es el bloqueo, para que esto no se pueda hacer. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso es lo que le voy a mostrar. Vamos un rato a la tabla dinámica, Zapoite, vamos a hacer algo. En la tabla dinámica, si yo me posiciono en la tabla y le doy un clic derecho, en cualquier parte nomás de la tabla dinámica, clic derecho, voy a ver que me va a salir una serie de opciones de las cuales yo necesito usar una que se llama opciones de tabla dinámica, que es la penúltima, ¿sí? Opciones de tabla dinámica me va a dar la lista genérica de los cambios que yo le puedo hacer a mi tabla dinámica. Y ahí voy a hacer lo siguiente. Primero, quiero que te vayas a datos, la pestaña, la penúltima pestaña dice datos, y quiero que veas que entre las tres que están ahí en la primera, las casillas de verificación, la segunda dice habilitar mostrar detalle. Si yo destilo eso y le doy a aceptar, lo que acá estoy haciendo es no habilitar más los detalles, ¿sí? Entonces, voy a probar. Si yo le doy doble clic, ahora 148.200, ya no me tiene que permitir el detalle que hace rato me estaba trayendo en una hoja nueva y me mostraba toda la información. Esto, yo le estoy mostrando que se hace por tabla dinámica, pero la gente de TI hace de forma desde la raíz. Entonces ellos cuando generan la vista de la tabla dinámica ya bloquean la opción para poder hacer doble clic. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirle con esto? Que si yo trabajo en una empresa grande que tiene los recursos para poder bloquearle a los funcionarios ciertas cuestiones por seguridad de la empresa, esto puede llegar a ocurrir, que ustedes tengan tabla dinámica, trabajen con tabla dinámica, pero cuando quieren hacer doble clic, esto está bloqueado, por lo tanto le va a salir el mensaje de que no se puede hacer la visualización de informes con datos de tabla dinámica. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Entonces, si de por ahí una empresa que no tiene en cuenta ese aspecto y al hacerle doble clic a su tabla dinámica igual muestra, pues bien, seguramente muestra porque ustedes están en la empresa o porque están conectadas, así como estamos viendo ahora por VPN, y que cualquier fuga de información es un tema que ustedes van a tener que rendir cuenta con la empresa, ¿sí? Ojo, hablo nomás con ese nivel
de delicadeza, porque en realidad las empresas tienen mucho resguardo por su información, ¿verdad? Para que no se fugue a otras empresas la competencia, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver nomás con las tablas dinámicas que estamos viendo ahora mismo, por eso les muestro, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta aquí el punto 2, el ejercicio 2. Quiero que ¿cómo es que le cambies el color de la pestaña, por favor? Hay otro, el punto 5 dice, colocar separadores de miles, eso creo que ya le pusimos, y el autoformato de color rojo. Bueno, eso es lo que nos faltaría, ¿sí? O sea, nosotros ya sabemos que a una tabla dinámica le podemos cambiar el color, ¿sí? Entonces puedes ponerte un ratito en la tabla y te vas a buscar un color que sea similar al rojo para ponerle, digamos, como último ejercicio. Entonces ahí puedes entrar, seleccionar algo que tenga que ver con el rojo. Ojo que hay diferentes niveles otra vez en el momento de hacer la selección de los diseños, nivel claro, nivel medio y nivel oscuro, pero cualquiera de ellos hace que el cambio de aspecto sea, digamos, un cambio rápido que se le puede hacer a cualquier tabla dinámica. Ok, eso está. Ahora sí podemos pasarnos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 de tabla dinámica nos va a pedir otras cosas que vamos a ir viendo también. Entonces quiero que hagamos de la siguiente forma. Primero dice, crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. Nosotros vamos a seleccionar entonces la base de datos desde fecha, desde A12, control shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Y una vez que hicimos eso, nos vamos a insertar. Y en insertar va a ser hoja nueva, le vamos a dar a aceptar. Entonces me pedía que haga esto en una hoja nueva. La hoja nueva ya está la tabla dinámica vacía acá. Nos vamos otra vez a las instrucciones a ver qué más nos pide. Y a ver, ¿qué te pedía? Discúlpame que yo no miré un poco más arriba. Nombrar la hoja nueva, la hoja como TD3. Perfecto. Entonces a esa hoja 7 le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner TD3. Ojo que me pide el cambio de la hoja, no de la tabla, ¿sí? Entonces va a hacer doble clic donde está la hoja 7, ¿verdad? Y ahí va a entrar en el nombre de la hoja y a ese es lo que le vamos a llamar TD3, ¿sí? Eso era TD3. Listo. Ese es el punto 2. Ahora vamos a ver el punto 3. ¿Qué pide el punto 3? Que la información de la tabla puede verse por cliente en fila. Ok, vamos a ir hasta la tabla otra vez. Vamos a seleccionar cliente, vamos a seleccionar monto, porque aunque el ejercicio no me pida que seleccione, no me queda de otra que seleccionar para que la tabla dinámica tenga sentido, porque si no selecciono monto no tiene un sentido numérico, solamente veo rótulos, ¿sí? Y a ese monto siempre le voy a tener que cambiar de formato de número. Muy bien, excelente. Ahí entonces tengo los valores. Bien, pero ahora me pide otra cosa. Acá lo que me va a enseñar el ejercicio es a hacer grupos en tablas dinámicas. Puede darse el caso que yo, con la información que tengo en la tabla dinámica, no termine de obtener todo lo que necesito considerar en una tabla. En este caso, el punto 4 me dice que necesito agrupar en grupos de 2 los clientes. Y me dice cuáles van a ser los grupos. Entonces me menciona a Sol Lavandería, a Sol Pizzería, van a formar un grupo. Entonces, ¿cómo se hace eso en la tabla dinámica? Me paso la tabla dinámica, le ubico a los dos, a Sol Lavandería, a Sol Pizzería, voy a seleccionarle a los dos. Y una vez que le selecciono, le voy a dar un clic derecho. Al darle clic derecho, voy a tener la opción de agrupar y le voy a decir agrupar. Clic en agrupar, él va a hacer dos cosas. Primero, genera un campo nuevo. Ese campo se llama de la misma forma como el campo original, en este caso cliente, pero para que se diferencien en el nombre le pone un 2. Entonces se llama cliente 2 y está también en la lista de los campos de la tabla dinámica en el último lugar. Lo que difiere es que ahora Sol Lavandería y Sol Pizzería están en un grupo y ese grupo se llama grupo 1, ¿sí? Es el nombre que le da por defecto Excel porque es el primer grupo que acabo de realizar. Ahora voy a irme a la instrucción a ver cuál va a formar parte del segundo grupo. Entonces, el segundo grupo van a estar otros clientes, en este caso Banco Familiar y Bolsa de Valores. Me voy a ir a buscarle a los dos, le selecciono y le vuelvo a dar a agrupar.
Cada vez que yo doy a agrupar, no es que se va a generar un campo nuevo, cliente 3, cliente 4, cliente 5, sino en el cliente 2 ya se genera el grupo 2. Sería eso básicamente, ¿sí? Entonces, Banco Familiar y Bolsa de Valores, no voy a No tener que selecciona, seleccionar profe. nomás, Así. podés hacerlo con control o con shift, pero tiene que seleccionar todos los elementos. O sea, no podés seleccionar uno en negrita y uno no en negrita, por ejemplo. Sí o sí tiene que ser o los dos en negrita o los dos que no están en negrita, de los dos valores diferentes, ¿sí? O con control. Con control puede ser los dos en negrita o los dos que no están en negrita y con eso sí ya le puedes decir agrupar. A agrupar. Y ahí se generó el grupo 2. Y así sucesivamente tantos grupos yo necesite tener. Bueno, nos vamos a ver quiénes van a ser parte del grupo 3. Electricidad y HQ negocios. Ok, entonces seleccionamos esos dos, le volvemos a hacer lo mismo. Si están juntos es con Shift, si están separados es con Control, ¿sí? Eso. Listo. Y el último, que no me dice que va a tener un grupo 4 va a ser el grupo 4 pero después vamos a ver cómo le vamos a llamar. Bueno, ¿qué es lo que gano yo agrupando en una tabla dinámica? Gano la posibilidad de hacer análisis que no me permitían los elementos anteriores así como estaban. Por ejemplo, supongamos que ahora destildas cliente. Andamos un ratito a tu lista de campo y le destildas a cliente. Un ratito. Eso. Se distilló cliente y ahora tengo la visualización de los importes de los grupos. No sé, vamos a suponer que yo tengo por zona o por región o por país y eso no me muestra mi base de datos. Entonces yo nomás hago mis propios grupos. Ah, mira un poco, estos tres son de tal región, estos dos de tal región, estos de tal país, estos de tal país y yo quiero ver por país o yo quiero ver por región o yo quiero ver por, no sé, por lo que se le ocurra que tengan ustedes ahí en su. Vamos a suponer que yo tengo información de todos los meses, de enero a diciembre, entonces yo digo, ah, no, yo quiero ver por trimestre, entonces selecciono de enero a marzo, trimestre 1, de abril a junio, trimestre 2 y así sucesivamente. O sea, cuando mi base de datos no me muestra como yo quiero ver, entonces una alternativa es mediante grupos. Y esto evidentemente me está diciendo de forma pintoresca nomás cualquier nombre, pero en realidad es para dar ese enfoque, un enfoque distinto donde yo pueda hacer un ranking por grupo, un ranking por zona, por región, por área, por, no sé, por país, por continente, por lo que fuese que a ustedes se les ocurra la necesidad de tener que hacer eso, ¿sí? Entonces, le saqué a cliente, yo ya no le veo los nombres de los clientes, solamente veo los nombres de los grupos. Cierto, Excel me dice grupo 1, grupo 2, grupo 3, pero yo ya sé que todo lo que está como texto se puede cambiar, por lo tanto ahora me voy a ver qué nombre quiere el ejercicio que le ponga los nombres de los grupos y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Entonces, Dadin 3 dice que a los grupos le llamemos al grupo 1 como Sol, al grupo 2 como inversiones, al grupo 3 como asesores y al grupo 4 como Facu. Entonces eso vamos a ir a cambiarlo un ratito. Yo ya sé que no necesito borrar, sino posicionarme encima y escribir nomás. Entonces el grupo 1 va a ser Sol. Puedo escribir nomás todo mayúscula y ya está. Me pongo ahí y escribo Sol. Eso. Grupo 2 va a ser asesores. Grupo 3 inversiones, o creo que era al revés, no importa. Eso. Grupo 3 inversiones y grupo 4 Facu. Pudo haber tenido otro nombre también, pero la idea es entender nomás que yo también puedo hacer esto en tablas dinámicas. Formar mis propios grupos por A o B motivo, yo no tengo esa información en la base de datos, entonces yo agrupo de tal forma a que esa información signifique algo para mi análisis, ¿sí? Entonces yo acá puedo hacer un ranking por grupo, no sé, puedo ordenar de mayor a menor, puedo ordenar de menor a mayor, etcétera, ¿sí? Y a partir de ahí hacer un poco ese análisis como corresponde. Si en algún momento yo quiero volver a incorporar otra vez los elementos de cada grupo y es cuestión nomás de volver a tildar cliente, entonces, cuando yo tildo cliente, yo ya sé que va a quedar en segundo lugar y se van a ver como elementos de los grupos. Los grupos van a estar en negrita, van a tener los botones menos, van a tener los números en negrita y los elementos que se van a ver son los que se ven, digamos, sin resaltar en negrita y sin los botones menos, con las sangrías que corresponden en la primera columna. Entonces, la idea un poco de hacer esto es mostrar los grupos. Yo de paso también ya les voy a pedir que empecemos con los gráficos. Acá supongamos que
yo quiera insertar un gráfico con esta tabla dinámica. En este caso, quiero por favor que nos vayamos al botón insertar. En el botón insertar vamos a seleccionar, no sé qué gráfico va a graficar mejor esto. Lo ideal es entender que cuando no hay fecha, no hace falta usar gráfico de línea. Ahí ya puedo usar cualquiera de los otros, columnas. eh, Algunos de los gráficos no están disponibles para pocos datos. Por ejemplo, esto de burbuja y eso creo que no te va a permitir. Él necesita más de dos, más de tres series para esos gráficos. En este caso tenemos una sola serie nomás, entonces son los gráficos simples lo que vamos a poder utilizar. Al darle seleccionar nomás los que quieras, no hay problema, ¿sí? Bien, ahí vemos que en el gráfico dinámico tenemos los grupos visibles abajo y cada columna muestra, digamos, un elemento dentro del grupo, ¿sí? Entonces podemos visualizar eso. Hay que entender que un gráfico dinámico es así porque tiene ciertas características. Yo puedo ver que los gráficos dinámicos tienen los campos de la tabla dinámica en el gráfico. Entonces veo que está el cliente 2, que está el cliente, que está suma de monto. Entonces supongamos que yo necesite eh, hacer el filtro de alguno de los elementos que tengo en el gráfico, puedo hacerlo indistintamente o en la tabla dinámica o en el gráfico, y eso va a hacer que cambie la información bidireccionalmente, tanto para el gráfico como la tabla para el gráfico. Entonces, supongamos que yo en este gráfico quiera solamente verle a los asesores y a los de Facu. Entonces voy a hacer ese filtro. Andate un poco a cliente 2. Ahí está el botón de cliente 2 en el gráfico. Quiero que entre en ese botón ahí. Y quiero que solamente le vea a asesores y a Facu. Y a darle a aceptar, quiero que se note que en el gráfico aparece solo lo que pedí ver y también en la tabla dinámica. Esa es la particularidad del gráfico dinámico. En el gráfico, perdón, en la tabla dinámica 1 nosotros todavía no usamos gráfico. Para preguntar nomás, Eli. No usamos gráfico, ¿verdad? ¿O ya No, usamos? Bueno, si es la no. primera vez, entonces tengo otras cosas también que contarle, por eso me has preguntado. Entonces, quiero que noten que la bidireccionalidad es de gráfico a tabla y de tabla a gráfico. Entonces, si ahora quiero entrar en el filtro de la tabla dinámica, ya no en el gráfico dinámico, quiero que entre un ratito en el filtro de la tabla y ahí vuelvas a pedir ver lo que se ocultó. ¿Sí? Entonces, al darle a aceptar, eso se va a volver a ver, tanto en la tabla como en el gráfico dinámico. ¿Por qué digo esto? Porque puede darse el caso en donde a veces yo quiera ver, por ejemplo, quiero ver todos los datos de número, pero quiero hacer un gráfico solamente para las inversiones. Y un gráfico dinámico no me permite hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando el gráfico dinámico está visible, al cambiar algo acá, cambia mi tabla dinámica. Pero yo quiero que se visualicen los datos completos de mi tabla dinámica y que el gráfico solamente sea una parte parcial. ¿Cómo se hace eso? Entonces, ahí es donde yo suelo mostrar cómo se puede hacer el uso de un gráfico simple con una tabla dinámica. Pero tiene su particularidad y eso es lo que quiero mostrarles. Primero, si yo vamos a suponer lo siguiente, este gráfico dinámico ya sé cuál es su característica, pero ahora mismo no me va a servir, pero le voy a dejar nomás ahí como muestra. ¿Por qué como muestra? Porque enseguida vamos a ver qué implicancias tiene hacer un gráfico simple. Bueno, supongamos que yo solamente quiera graficar los datos de inversiones. Entonces le voy a seleccionar los dos de inversiones, que son HQ negocio y electricidad. Voy a seleccionar primero esos valores. Ahí, selecciono con sus números, ¿sí? Solamente esos datos voy a seleccionar. Ahí. Y ahora me voy a ir a insertar un gráfico. Vamos a ver si me inserta y me grafica solo eso que seleccioné o me grafica otra cosa. El gráfico que quieras, no importa. Seleccionar nomás. Los que se puedan con esa cantidad de datos. Ojo que son pocos datos y no todos se van a poder utilizar. Pero quiero nomás que notes que aunque vos seleccionaste solo algunos datos, él no entiende eso. Él selecciona todos los datos de la tabla dinámica para mostrarte el gráfico. Entonces, es nomás una forma, hay una forma de que él seleccione solo esos datos y no es esta que estamos viendo, ¿sí? Entonces, quiero que borre un ratito este gráfico que finalmente te mostró todo, ¿sí? Dale nomás suprimir. Eso. No va a ser por acá. Quiero mostrar otra cosa. Si yo me voy y me posiciono debajo de 148,200, que es el total general de la tabla dinámica, ahí. Ojo, la celda no está en la tabla dinámica, pero toca con uno de sus lados a la tabla dinámica. Y me voy y le digo insertar gráfico. Anda a reinsertar el gráfico, el que quieras.
Quiero que noten nomás que al darle aceptar, él te va a traer otra vez todos los gráficos de la tabla dinámica o todos los datos, aunque no esté yo en la tabla dinámica, ¿sí? Suprimir otra vez este gráfico, por favor. Varias veces te voy a pedir que suprimas porque te voy a mostrar todas las opciones nomás. ¿Cómo hago entonces para que no tenga en cuenta los valores de la tabla dinámica? Voy a tener que separarme todavía un poco más, es decir, una celda de espacio vacío y ahora andate a insertar. Quiero que insertes, está bien esa torta, inserta un poco la torta, bueno, así. Yo veo el área del gráfico, pero no veo ningún gráfico. ¿Y por qué ese resultado? Porque Excel entiende que en la posición donde yo estuve no tengo ningún dato y tampoco hay pegado ningún dato, por lo tanto no tengo nada que graficar. Pero el gráfico está ahí, está vacío y lo que voy a usar es justamente eso a mi favor. ¿Por qué? Porque ahora voy a ir a pedirle que me seleccione solamente los dos que quiero referenciar. Pero ¿dónde hago eso? Allá arriba hay un botón llamado seleccionar datos y ahí voy a entrar. En seleccionar datos, allá en la cinta de opciones, ¿sí? Ese botón. Me muestra dos opciones, otra vez, voy a explicar nomás. El primero dice rango de datos del gráfico. Si acá yo entro en ese botón, entra un poco un ratito en la flechita esa, anda a seleccionarle solamente a los que queremos graficar, que son HQ y JS. Y le das Enter. Quiero que note que automáticamente él le convierte otra vez en un gráfico dinámico. Dale un poco a aceptar para saber nomás, para entender nomás. Dale a aceptar. Entonces, es como que no me estoy escapando nunca del gráfico dinámico. No importa cómo estoy queriendo hacer. Hasta acá inclusive me persigue el gráfico dinámico, pero es por el método de selección que vuelve a convertirse en gráfico dinámico. Entonces, y por último, la forma de usar un gráfico simple con tabla dinámica es la que vamos a ver. Dale nomás suprimir otra vez a este, por favor. Quiero que te vuelvas a posicionar en una celda, así como estábamos recién, muy bien. Andate otra vez a insertar gráfico. Quiero que entre otra vez en el de la torta, el que quieras de la torta. Sale vacío, no importa. Entramos en el botón otra vez de hace rato, que era... ¿dónde está? ¿Por qué no sale? No, no lo encuentro. ¿Por qué no sale? Ahí está. Seleccionar datos. Seleccionar datos. En seleccionar datos no voy a entrar más en el de arriba, voy a entrar en el de abajo. ¿Cuál es el de abajo? El otro método de graficar que tiene Excel, que es por serie. En el botón agregar, de hecho me dice entrada de leyenda serie entre paréntesis, me va a permitir ponerle un nombre a cada serie. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. El nombre de la serie, en un caso va a ser HQ. Entonces, anda a seleccionarle el nombre de la serie HQ Negocio un ratito en esa celda. Eso. Y en el otro vas a ponerle su valor. ¿Sí? Entonces, entras ahí. Ahí ahora en vez del 1 le seleccionas su valor. Muy bien. Ahora vas a darle a aceptar. Pero ahora vas a agregar otra serie más. Andate en agregar. Ahora decirle el nombre de la serie JS. Y ahora vas a agregar su valor. Dale. Espera que ese 1 hay que borrar para que no te modifique. Lo ideal siempre es borrar todo y seleccionar de vuelta, ¿sí? Eso, para que no haya ningún inconveniente. Perfecto. Aceptar. Y por lo que veo tiene una sola serie nomás. Dale un poco a aceptar. Y vamos a mirar. Bueno, en este caso, uno de ellos, a ver, dale un poco leyenda. Allá en ese botón más que tenés a la derecha, entra un poco en el botón más. Decirle un poco etiqueta de datos para ver nomás qué me muestra en cada color, ¿sí? En los dos me muestra 20 200 que es el mismo importe. Entonces vamos a hacerle un poco lo siguiente. Allá arriba hay un botón llamado cambiar fila y columna. Selecciona un poco un ratito ese botón. Un ratito nomás vamos a mirar a ver qué ocurre. Allá arriba dice cambiar fila y columna. Ese. Ah, y agarró todo otra vez la tabla dinámica. Bueno, entonces vamos a tener que hacer diferente otra vez. Control Z un ratito. Un ratito te voy a mostrar un cambio que vamos a hacerle. Control Z nomás darle, se va a volver a ver. 20 200 20 200 20 200 no sé por qué me muestra tres series, pero no importa. Andate otra vez allá a diseño, allá arriba dice diseño, ¿sí? Diseño. Y ahí vamos a entrar en seleccionar datos. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Eh, quiero que le elimines, dale un poco quitar, no importa cualquiera de los dos nomás. Ahí está un botón diciéndome quitar.
Ahí arriba checo un negocio y dice agregar. Ahí, ese botón. Bien. Entra un poco. Vamos a generar otra vez la serie. Dale a agregar. Bueno, no, en nombre no vas a seleccionar más nada. En valor nomás ya vas a seleccionar. ¿Y qué vas a seleccionar? Los dos valores que queremos, 20.200 y 20.600, en vez de ese uno. Eso era. Los dos valores. ¿Te permite o un solo valor nomás te permite? ¿No te permite seleccionar los dos? Y al mismo tiempo, ¿cómo sería? O sea, No, y decime más. le haces un clic y arrastras hacia abajo nomás. Ah, Ahí está. ahí. Eso era, eso era. Ahí ya está. Ahora sí, dale a aceptar. Y ahí al lado dice 1, 2. ¿Viste que dice editar 1, 2? Entra un poco en editar. En editar entra. Y ahora sí seleccionar los nombres, HQ y JS. A los dos. ¿Los dos también? Sí, los dos también, los dos también. Eso era. Ahí dale, a ver, aceptar. Bueno, espérame un ratito. ¿Qué necesito hacer? Cambiar el tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque esta torta no tiene pues 3 pedazos, tiene 2 pedazos nomás. Entonces en una torta ya se va a quedar bien. Entonces andate allá, dice cambiar tipo de gráfico a tu derecha. Arriba para tu derecha, cambiar tipo de gráfico y ahí seleccionarle uno de los que tiene una sola torta nomás, no el que tiene dos tortas, ¿sí? O sea, ahí arriba, eso era, cualquiera de esos. Eso, ahí ya está. Dale a aceptar. No me gusta nomás tanto el color rojo y azul, pero vaya de puta. Ahí, al darle eso, vamos a ver que se ven los dos, ¿verdad? Voy a cambiar, bro. Malísima la combinación de colores, pero en fin. Eh, Nada, acá lo que tenemos nomás es visible lo siguiente. Un gráfico que se puede usar con una tabla dinámica, pero vieron que todas las opciones que tratamos de usar, todas me trataron de llevar hacia un gráfico dinámico. Este finalmente no es un gráfico dinámico, es un gráfico simple con una tabla dinámica. ¿Cuál era la necesidad de usar este gráfico simple? Que yo quiero al mismo tiempo mostrar todos los datos, pero el gráfico que quiero que me acompañe sea de una parte parcial de la tabla dinámica, no de todo. Si quiero de todo y un gráfico dinámico es el que me va a solucionar el problema, pero si quiero una sola parte, esta es la solución. Entonces, por eso nomás muestro, porque hay veces que la gente que necesita presentar informes para el directorio, para los gerentes, para los directores, para lo que fuese, necesita este tipo de instrucciones y no sabe cómo hacerlo, digamos. Entonces, por eso nomás muestro también como parte de la clase para que se Eso te vayan iba a alineando. preguntar. Sí, Eso te iba a preguntar, profe. Dice que yo suelo ver informes, ¿verdad? Así bien sí, detallados, ¿verdad? Y siempre sí. quise saber cómo hacían. No, Ahora por ya eso. tengo una idea de Entonces, cómo hacer. sí o sí se aplica todo el conocimiento que uno sabe, digamos, ¿verdad? Entonces ya no es más directamente una sola cosa nomás lo que se usa, sino es una combinación de muchas cosas, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, va a ayudar a que con una tabla dinámica se pueda ver y dar énfasis a cierta cuestión. ¿Por qué no le tengo en cuenta a los otros grupos? Y no sé, porque en ese momento la situación está haciendo foco sobre estos dos y esto es lo que se quiere mostrar, digamos, ¿verdad? Entonces, solo por eso. Pero uno ya sabe que lo otro también se puede tener paralelamente. No sé, vamos a suponer que aparte de este gráfico, yo también quiero tener gráfico dinámico. Entonces, el gráfico dinámico le corro nomás más a la derecha, o este le corro más a la derecha, el otro también tengo. Entonces, tengo los tres al mismo tiempo y esa es la visualización que yo puedo darle, digamos, a mi información. En uno veo el total general de todos los elementos en los grupos y en otro solo le hago foco al grupo que estoy necesitando. Ojo que es muy fácil nomás perder otra vez la propiedad de gráfico simple. ¿En qué sentido? Que cualquier cambio que yo quiera hacer, que hago sin querer o que se me va, ¡pum!, se transforma otra vez en un gráfico dinámico. Y eso puede ser, digamos, algo que se haga sin querer, digamos, ¿verdad? Esos cambios que ahora, por ejemplo, vos le estás haciendo, sí, yo ya no muestro nomás cómo se hace, porque en realidad toma mucho tiempo y yo también tengo todo el tiempo contado para tratar de mostrarle todo lo demás, ¿verdad? Pero es una cuestión, digamos, de darle tiempo a eso, al formateo de los gráficos, a que sea más agradable, a que sea más impresionante, por llamarlo de alguna forma. Entonces, es cuestión de estar ahí modificando nomás la información. Pero para mí lo ideal es que ustedes puedan entender esto. El de la izquierda es un gráfico dinámico, que cualquier cambio que le haga a cualquier parte, ellos entre los dos cambian al mismo tiempo, pero el otro es un gráfico simple, que ya vimos todo lo que pasamos para poder lanzar, para poder sacar este gráfico, tiene su forma de hacer y hay que darle, digamos, el tiempo para poder obtener el resultado, ¿sí? Que es eso.
Bueno, perfecto. Hasta